Algunos murieron solos, otros borrados por el tiempo, y algunos en hospitales lejos de los escenarios que una vez los convirtieron en leyendas. Voces que llenaron estadios en los 70 desaparecieron sin aplausos, sin cámaras y casi sin dejar rastro. El silencio tras la fama fue más ensordecedor que cualquier clamor, y pocos recuerdan cómo terminaron estas historias. ¿Cómo es posible que cantantes que alguna vez dominaron México hayan caído en el olvido de forma tan brutal? ¿Qué sucedió entre la cima de su fama y el silencio absoluto de la muerte? Al final, comprenderás cómo cada uno de ellos lo perdió todo, incluyendo el recuerdo del público que los amaba. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Deja un super gracias si puedes o comenta qué fue lo que más te sorprendió. Número 11. Mari Trini. Mari Trini nació en Murcia, España, y se consagró como una de las voces femeninas más destacadas de la música romántica en español durante la década de 1970. Desde muy joven, demostró sensibilidad artística y una forma única de interpretar canciones que combinaba delicadeza vocal con letras profundas y, a menudo, provocadoras para la época. Su mayor éxito, Yo no soy esa, se convirtió en un referente cultural al retratar a una mujer que rechazaba las imposiciones sociales y afirmaba su independencia emocional, algo considerado audaz en un periodo en el que tales discursos feministas aún eran mal recibidos. Este estilo directo pero poético le granjeó una gran popularidad en España, además de alcanzar importantes mercados como México y varios países latinoamericanos, acumulando ventas de más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera. Con el paso de los años, la industria musical cambió y su presencia en la radio y la televisión disminuyó gradualmente, sin escándalos ni grandes despedidas públicas, simplemente un retiro discreto. Posteriormente, le diagnosticaron cáncer de hígado y decidió mantener su enfermedad en total privacidad, pidiendo a su familia que evitara cualquier publicidad en torno a ella. Fiel a su deseo de privacidad, vivió sus últimos momentos alejada de los medios y del foco mediático. Falleció el 6 de abril de 2009 a los 61 años, dejando un legado de valentía artística y letras que marcaron a generaciones a pesar de que su final se produjo en silencio y lejos de la atención pública que en su día acompañó su éxito. Número 10. Miguel Gallardo. Miguel Gallardo fue uno de los grandes nombres de la música romántica española, reconocido tanto como intérprete como compositor de inmensa sensibilidad. Nacido en Granada, España, forjó una sólida carrera durante las décadas de 1970 y 1980, un periodo en el que la música en español alcanzó gran prominencia internacional. Su mayor éxito, Hoy tengo ganas de ti, trascendió fronteras y se convirtió en una de las baladas más emblemáticas de la música latina, versionada por numerosos artistas y traducida a varios idiomas, lo que contribuyó a expandir aún más su fama mundial. Además de este clásico, también compuso importantes temas como Otro ocupa mi lugar y Muchachita de ojos tristes, que reforzaron su reputación como artista capaz de transmitir intensas emociones a través de melodías sencillas y letras conmovedoras. A pesar de su éxito, con el tiempo decidió alejarse de los escenarios, optando por trabajar tras bambalinas en la industria musical como productor, priorizando una vida más tranquila con su familia, especialmente después de su matrimonio con la actriz Pilar Velázquez. Este cambio de rumbo provocó que su presencia en los medios disminuyera, aunque sus canciones perduraron en las voces de otros intérpretes. En los últimos años de su vida, luchó contra el cáncer, que fue debilitando progresivamente su salud. Falleció el 11 de noviembre de 2005 a los 55 años, dejando un legado de composiciones que siguen siendo recordadas como parte esencial de la música romántica en español, si bien su nombre ha perdido algo de visibilidad con el paso del tiempo. Número 9. Nelson Ned. Nelson Ned nació en Brasil en 1947 y se hizo conocido como el pequeño gigante de la canción, siendo uno de los cantantes románticos más populares de Latinoamérica.
Con tan solo 12 metros de estatura, sorprendió al público con el contraste entre su apariencia y una voz potente, emotiva y perfectamente afinada, capaz de conmover a grandes multitudes. A lo largo de su carrera vendió aproximadamente 50 millones de discos y se destacó como uno de los primeros artistas latinoamericanos en alcanzar un gran éxito en Estados Unidos, vendiendo más de 1 millón de copias de un álbum en español. Entre sus mayores éxitos se encuentran La Distancia y Mi Manera de Amar, que se convirtieron en clásicos de la música romántica en varios países. En la década de 1990, se convirtió al cristianismo evangélico y se dedicó a la música religiosa, reduciendo su presencia en la escena romántica. Con el tiempo, enfrentó graves problemas de salud como un derrame cerebral, la enfermedad de Alzheimer, diabetes e hipertensión. Falleció el 5 de enero de 2014 a los 66 años, dejando un legado marcado por la superación de la adversidad, el talento y una voz inolvidable. Número 8. Sandro. Sandro, conocido como Sandro de América, nació como Roberto Sánchez Ocampo en Buenos Aires y se convirtió en uno de los mayores ídolos de la música latina del siglo XX. Su carrera estuvo marcada por una presencia escénica sumamente carismática e intensa, lo que lo llevó a ser comparado frecuentemente con Elvis Presley, tanto por su estilo como por su forma de presentarse ante el público. Con canciones como Rosa Rosa, Tengo y Penumbras, conquistó a una legión de fans que llenaban estadios en toda Latinoamérica, creando verdaderos fenómenos de adoración popular, especialmente entre el público femenino. Durante décadas, vendió millones de discos y consolidó la imagen de un artista completo, que combinaba romanticismo, teatralidad y una fuerte conexión emocional con sus canciones. Sin embargo, tras el éxito, enfrentó un hábito que comprometió irreversiblemente su salud: el tabaquismo excesivo durante muchos años. Esta adicción finalmente lo llevó a desarrollar enfisema pulmonar crónico, una enfermedad grave que afectó su capacidad respiratoria y lo obligó a reducir sus presentaciones. Con el avance de la enfermedad, necesitó someterse a un trasplante doble de corazón y pulmón, un procedimiento delicado que inicialmente le brindó esperanzas de recuperación. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias, incluidas las infecciones, empeoraron su salud. Sandro falleció el 4 de enero de 2010 a los 64 años, dejando un inmenso legado en la música romántica y una carrera marcada tanto por el brillo en el escenario como por la fragilidad humana que se esconde tras la fama. Número 7. Juan Gabriel. Juan Gabriel fue uno de los artistas más grandes e influyentes en la historia de la música mexicana y de la música en español en general. Nacido como Alberto Aguilera Valadez, forjó una carrera marcada por la emoción, la intensidad y una rara habilidad para conectar con el público a través de letras profundas e interpretaciones cargadas de emoción. A lo largo de su trayectoria, se convirtió en autor e intérprete de algunos de los mayores clásicos de la música latina, como Querida, Amor Eterno, Hasta que te conocí y No tengo dinero. Canciones que han trascendido generaciones y que aún hoy se interpretan en diferentes países. Su éxito comercial fue igualmente impresionante, con más de 100 millones de discos vendidos, lo que lo sitúa entre los artistas latinos más exitosos de la historia. Incluso con décadas de una carrera consolidada, continuó de gira y presentándose ante multitudes con entradas agotadas, manteniendo una agenda intensa hasta sus últimos días. El 28 de agosto de 2016, mientras se preparaba para otro concierto en Estados Unidos, sufrió un infarto fulminante y falleció a los 66 años, poniendo fin abruptamente a una carrera monumental. Tras su fallecimiento, surgieron largas disputas familiares relacionadas con la herencia, los testamentos y la división de bienes, lo que generó una importante atención mediática y, en cierto modo, eclipsó parte del duelo público que rodeó su pérdida. Número 6. Nino Bravo. Nino Bravo fue una de las voces más potentes y destacadas de la música romántica en español,
considerado hasta el día de hoy uno de los más grandes intérpretes de su generación. Nacido en España, desarrolló una carrera extremadamente corta pero brillante que duró apenas 4 años, tiempo suficiente para inmortalizarlo en la historia de la música. Su potente voz, con su impresionante registro y fuerte carga emocional, dio vida a canciones que se convirtieron en clásicos absolutos, como Libre, Un beso y una flor, Noelia y Te quiero, canciones que siguen siendo recordadas y cantadas en muchos países. A pesar de su éxito meteórico y su enorme potencial artístico, su carrera se vio trágicamente interrumpida el 16 de abril de 1973, cuando sufrió un fatal accidente automovilístico mientras viajaba por España. Tenía solo 28 años, lo que aumentó aún más el impacto de su muerte entre sus fans y admiradores. Su muerte prematura hizo que su imagen quedara grabada para siempre en la memoria, como la de un talento truncado en la cima, un artista que parecía destinado a un éxito aún mayor, y que finalmente se convirtió en una leyenda de la música romántica. Número 5. Camilo VI. Camilo VI fue uno de los artistas más importantes y exitosos de la música romántica en español, reconocido por su potente voz, su impactante presencia escénica y su capacidad para interpretar canciones con gran intensidad emocional. Nacido en Alicante, España, alcanzó fama internacional y construyó una extraordinaria carrera que superó los 100 millones de discos vendidos, consolidándose como uno de los mayores vendedores en la historia de la música latina. Su repertorio incluye éxitos inolvidables como Algo de mí, Vivir así es morir de amor, Perdóname y El amor de mi vida, canciones que han trascendido generaciones y siguen siendo referentes en el género romántico. Además de su carrera musical, también destacó en el teatro, especialmente en la versión española de Jesucristo Superstar, donde demostró su versatilidad artística. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, enfrentando diversos problemas como complicaciones renales, caídas frecuentes, lesiones y un trasplante de hígado que marcó una etapa difícil de su vida. Estas condiciones lo alejaron progresivamente de los escenarios y redujeron su presencia pública. Camilo VI falleció en Madrid el 8 de septiembre de 2019, a los 72 años, dejando un inmenso legado en la música en lengua española y siendo recordado como una de las voces más emblemáticas de su generación. Número 4. Joan Sebastián. Joan Sebastián nació en Juliantla, Guerrero, y se convirtió en uno de los más grandes compositores de la música mexicana, reconocido por la sensibilidad de sus letras y la forma en que fusionaba el romanticismo con temas populares. Conocido como el poeta del pueblo, construyó una sólida carrera con éxitos como Secreto de amor, Tatuajes, Las mariposas y Lobo doméstico, canciones que lo convirtieron en un referente de la música regional mexicana. Su talento fue ampliamente reconocido con importantes premios como los Grammy y los Latin Grammy, consolidando su nombre entre los grandes artistas del país. A pesar de su éxito, enfrentó una larga y difícil batalla contra diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida. Superó algunos diagnósticos, pero finalmente fue vencido por un cáncer de huesos. Falleció el 13 de julio de 2015, a los 64 años, en su rancho natal, dejando tras de sí una extensa obra y un legado profundamente ligado a la cultura mexicana. Número 3. Diego Verdaguer. Diego Verdaguer nació en Argentina, pero desarrolló toda su carrera artística y su vida personal en México, país que adoptó como su hogar. Casado con la cantante Amanda Miguel, formó uno de los dúos más reconocidos de la música romántica latinoamericana, alcanzando gran popularidad con canciones como Volveré, La Ladrona y Sigo Vivo. A lo largo de su carrera, vendió más de 20 millones de discos y mantuvo una trayectoria estable durante décadas, siendo una presencia constante en la radio y los escenarios de Latinoamérica. Durante la pandemia de COVID-19, expresó opiniones críticas sobre las vacunas, lo que generó debates públicos. A finales de 2021,
contrajo la enfermedad y necesitó ser hospitalizado, pero no se recuperó de las complicaciones. Falleció el 27 de enero de 2022 en Los Ángeles, a los 70 años, poniendo fin a una carrera marcada por el éxito y una fuerte conexión con el público romántico. Número 2. Rigo Tobar. Rigo Tobar fue uno de los artistas más innovadores de la música popular mexicana, responsable de transformar la cumbia tradicional al incorporar guitarras eléctricas, sintetizadores y un sonido más moderno que conquistó a un público joven y popular. Originario de Matamoros, se convirtió en un fenómeno nacional, vendiendo más de 30 millones de discos y llenando estadios en diversas regiones de México. Éxitos como Mi Matamoros querido, La Sirenita y Lamento de amor marcaron a varias generaciones y consolidaron su popularidad. Sin embargo, su vida se vio profundamente afectada por la retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que lo dejó completamente ciego. Simultáneamente, enfrentó dificultades económicas y disputas familiares relacionadas con bienes y herencia, lo que agravó su situación personal. También padecía diabetes y problemas cardíacos. Falleció el 27 de marzo de 2005, a los 58 años, dejando un legado musical que aún perdura en la memoria del público. Número 1. José José. José José fue una de las voces más importantes de la música romántica en español y uno de los artistas más queridos de la historia de México. Nacido en Azcapotzalco, alcanzó fama internacional tras su legendaria interpretación de El Triste en 1970, considerada una de las actuaciones más conmovedoras de la música latina. A lo largo de su carrera, vendió más de 100 millones de discos e inmortalizó clásicos como La nave del olvido, Amar y querer, Lo pasado, pasado y Gavilán o Paloma. A pesar de su enorme éxito, enfrentó una vida marcada por los excesos, incluyendo el alcoholismo y la drogadicción, que afectaron gravemente su salud y su voz. En los últimos años, sufrió diversas enfermedades como problemas pulmonares, diabetes y cáncer de páncreas, viviendo una vida debilitada lejos de los escenarios. Falleció el 28 de septiembre de 2019, a los 71 años, en un hospital de Florida. Tras su muerte, las disputas familiares por su cuerpo y herencia causaron gran conmoción y agravaron aún más el dolor de sus seguidores. Lo más aterrador de estas historias no es la muerte en sí, sino el olvido que la precedió, cuando voces que dominaban radios y estadios simplemente dejaron de ser recordadas. El tiempo no solo borra a las personas, también borra los nombres. Y si esto te impactó, en el próximo video descubrirás artistas que desaparecieron y luego sorprendieron al mundo reapareciendo cuando nadie lo esperaba.